Alcé de nuevo la vista y vi ante mí 4 carros de guerra que salían de entre 2 montañas, las cuales eran de bronce. El primer carro era tirado por caballos alazanes, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos pintos. Todos ellos eran caballos briosos. Le pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿qué significan estos carros, mi señor? 5. El ángel me respondió: estos son los 4 espíritus del cielo que salen después de haberse presentado ante el Señor de toda la tierra. El carro de los caballos negros va hacia el país del norte, el de los caballos blancos hacia el occidente y el de los caballos pintos hacia el país del sur. Esos briosos caballos estaban impacientes por recorrer toda la tierra, y el ángel les dijo: vayan, recorran la tierra de uno a otro extremo. Y así lo hicieron. Entonces el ángel me llamó y me dijo: mira, los que van hacia el país del norte, y van a calmar mi enojo en ese país. Versículo 9. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: ve hoy mismo a la casa de Josías, hijo de Sofonías, que es donde han llegado de Babilonia los exiliados Heldai, Tobías y Jedaías. Recíbeles la plata y el oro que traen consigo, y con ese oro y esa plata haz una corona, la cual pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le dirás a Josué de parte del Señor Todopoderoso: este es aquel cuyo nombre es renuevo, pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Él reconstruirá el templo del Señor, se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono. También un sacerdote se sentará en su propio trono, y entre ambos habrá armonía. 14. La corona permanecerá en el templo del Señor como un recordatorio para Heldai, Tobías, Jedaías y Gen, hijo de Sofonías. Si ustedes se esmeran en obedecer al Señor su Dios, los que están lejos vendrán para ayudar en la reconstrucción del templo del Señor. Así sabrán que el Señor Todopoderoso me ha enviado a ustedes. Ahí está hasta el versículo 15 del capítulo 6 de Zacarías. ¿Qué tal le ha parecido hasta aquí Zacarías? ¿Hay alguna de las 7 visiones que ya hemos visto hasta aquí, alguna que a usted le haya impactado, que Dios le haya hablado a su vida, que en estos tiempos usted tenga una visión diferente? ¿Alguna, Víctor? Bueno, me llamó la atención la de la mujer y ¿cómo se llama? ¿La EFA? ¿El EFA? Ok, dicen por ahí que era el primer astronauta que se vio en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, que iba ahí el ovni, que era el EFA, y adentro iba la mujer, la maldad. El astronauta era llevada por las mujeres con alas como de cigüeña, ¿no? A mí me llama la atención porque yo no sabía de que la maldad en la Biblia está representada por la mujer. Ok, ¿qué fue lo que te llamó la atención? En especial. No, es que yo no sabía, o sea, es algo interesante que me llamó la atención. Sí, de una manera como lo escriben en el Antiguo Testamento los hebreos para representar a la maldad en un sentido femenino, a la mujer de una manera abstracta, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Alguien más, además de Víctor? ¿Alguna de las visiones? Gracias, Víctor. La de los, cuando ve a los ángeles, ¿cómo describe todo los ángeles, Vamos a ver cuál visión. Sí, no, esa. Es el otro profeta. El rollo, ¿no? ¿A ti te llamó la atención del rollo? ¿Qué te llamó la atención? Las medidas exactas que vio Zacarías, pues de una forma muy peculiar.
porque pues, no tenían ni siquiera metro para medir. Sí, y en ese sentido, ¿qué te llama a tu vida a cambiar? Pues uno te lanza a dejar lo malo y vivir lo bueno, como una ley que Dios otorgó y dispuso para el ser humano. ¿Qué representaba el rollo entonces? La ley. ¿Qué eran los 10? Mandamientos. Muy bien, pues gracias a Dios. Bueno, pues vamos a nuestro tema el día de hoy. Estamos ya en la última visión de esta serie de 8 que Dios le dio a Zacarías en una noche, ¿sí? En una sola noche. Pues es la octava, y fue la visión de los 4 carros de juicio. Pues aquí, como leímos en los versículos 1 y 2, tenemos que analizar que en esta última visión tuvo una noche completa. Tiene que ver con relación. ¿Se acuerdan de que habíamos platicado que las 8 visiones estaban correlacionadas, la 1 con la 8, la 2 con la 7, la 3 con la 6, la 4 con la 5? Pues ya llegamos a esta última sección en donde la 1 está relacionada con la 8. Si usted recuerda, la visión número 1 también había presentado caballos, ¿sí? En aquella visión primera, pues estaban en otra ocasión, habían llegado delante del ángel del Señor. Pero, ¿cuál era su labor? Los jinetes volvían para presentarle sus informes al ángel de Jehová. Habían ido a recorrer la tierra y habían llegado a presentar los informes que la tierra estaba en... ¿Cómo estaba la tierra en ese tiempo? Estaba en paz. Muy bien, y ahorita ya es otra visión para cerrar esta sección. En la octava, los jinetes salen para ejecutar el mandato del Señor. ¿El mandato para qué? Para juicio. Vamos a analizarlo en esta noche. Pues vamos a analizar este pasaje con el tema: Dios usa las crisis desde el versículo 1 hasta el versículo 8. ¿Sí? Esta es una profecía de manera doble. No todas las profecías vienen con doble cumplimiento. En este caso, esta sí, porque confirma sucesos que también se cumplirán. Se cumplieron en los tiempos de Zacarías y se cumplirán en los últimos tiempos. De alguna manera que Dios lo permite así, que haya sucedido como señal de que va a acontecer de la misma manera. Esto debe inspirar seguridad y confianza en el tiempo final. Ahí está, dice en el versículo 1: volví a alzar mis ojos y miré. Recordemos que es una visión. ¿Qué fue lo que miró? Los 4 jinetes. 4 carros. No tenemos jinetes, son 4 carros, ¿sí? Jalados por... Se podría malinterpretar con los jinetes de la puerta. Tiene por ahí alguna comparación por los colores, y que son 4. Sí. Jalados por 2 caballos. Por caballos, sí, de diferentes colores. Pues carruajes en esta visión, en este pasaje, significa guerra. Tenemos que comprender que son visiones que tienen significados y que, bueno, de alguna manera, para poderles dar una mejor interpretación, pues tenemos estos significados. El número 4 que habla aquí, que son 4 carros, significa que tiene un impacto mundial. Los 4 tienen que ver con, ¿cómo se llaman? Los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste, que representa toda la tierra, ¿sí? De un impacto mundial. Indicaría la universalidad del juicio de Dios, que vendría mayormente sobre los enemigos del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan ustedes quiénes eran esos enemigos? Las naciones Que estaban alrededor, pero también ¿quiénes fueron? Babilonia, los egipcios, muy bien, los sirios, muy bien. Bueno, los 2 montes que habla que estaban 4 carros y a los lados había 2 montes, ¿verdad? 2 montes de bronce. Pues los 2 montes también tienen un significado en la escritura, que bien podríamos interpretarlos como los montes sagrados. Uno es Sión y el de los olivos, porque son montes de Dios. Significan gobiernos,
en este caso, pues dos grandes imperios poderosos y fuertes, ¿sí? Bueno, por último, como estos datos, Dios usa la crisis, ya avanzamos al versículo 2 y 3, y mira, pues aquí que estos 4 carros eran jalados por caballos de diferentes colores. Los caballos rojos, al primer carro, o alazanes, significan guerra y derramamiento de sangre. Usted se acuerda en los 4 jinetes del Apocalipsis, ahí están los caballos rojos, ¿no? Sí. Caballos negros, ¿qué significa? El caballo negro, calamidad o muerte. Los caballos blancos, ¿qué significan? ¿Cómo? Gozo, conquista, victoria. ¿Sí? Los caballos bayos, pintos fuertes, pues en este caso significan lo de los otros 3 juntos, ¿no? Esto significa que es pestilencia, ¿sí? Significan, pues ya está, los caballos representan también fuerza y poder, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo aquí? Tenemos un escenario en donde con estos carros podemos ver la guerra, muerte, conquista o un nuevo gobierno. En aquel tiempo, ¿cuál era el nuevo gobierno que se estaba implementando, que se estaba levantando? En el tiempo de Zacarías. ¿Recuerdan después de Babilonia? ¿Los sirios? No. Los medo-persas. Muy bien, recuérdenlo, así es importante tener esto presente. Dios usa las crisis y pues son cosas que permite que pasen, ¿sí? ¿Usted está pasando actualmente una crisis? ¿Ha pasado alguna crisis y después Dios le ha mostrado para qué, por qué, al salir de esa crisis que Dios quería hacer en su vida, a dónde lo quería llevar? ¿Alguna crisis económica? ¿A dónde nos lleva una crisis económica? ¿A qué? ¿A pedir prestado? No, ¿cómo? ¿A qué nos lleva? A dejar la iglesia e irse a trabajar para pagar. ¿A qué nos lleva una crisis económica? ¿A depender de Dios? ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, ya cuando salemos. A reflexionar y hacer diferentes las cosas, a pensar antes de dar un paso, a pensar antes de invertir en algo. Ser buenos mayordomos, ¿no? De la economía, ¿o qué? Pues cosas que permite que pasen. En los versículos 4 y 5 pregunta a Zacarías, ¿qué es esto? ¿Qué son estos que estoy viendo? Preguntó el profeta. Este simbolismo, le contestó el ángel, son de los carros, representaba los 4 vientos del cielo que salen delante del Señor de toda la tierra. Ya vimos, sugiere una importancia global y representan totalmente al mundo. Son cosas que Dios permite que pasen. Y en este caso con Nabucodonosor, Dios utilizó, en los tiempos de Zacarías, después del exilio, Dios usó a Nabucodonosor y su imperio, ¿para qué? Para castigar a su pueblo. Sí, para castigar a su pueblo. ¿Era necesario que se castigara? Sí. A ver, entonces, estaban pasando en la nación, estaba pasando una crisis. Totalmente, después de que ellos estaban en donde, en la cumbre, era la nación que todos querían imitar y querían ser como ellos, pero por su necedad e idolatría, hacer a un lado a Dios, cayeron y fueron llevados como esclavos a Babilonia, esclavos del pecado, ¿no? Allí. Entonces, Dios usa las crisis, que son cosas que permite Dios que pasen, pues no son cosas que Dios quiera que sucedan. Eso lo debemos de tener claro. Dios no quiere que eso pase. ¿Cuántas veces le dijo al pueblo, arrepiéntanse y ya no avancen más? ¿Cuántas veces te dice el Señor, no vayas ya por allí? Arrepiéntete. Y entonces Dios no quiere que esas cosas, esas crisis, en un sentido pasen, y tampoco sugiere que Él mismo las provoque. ¿Sí? Algunos llegan a pensar así y le dicen, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Sí? Le echan la culpa a Dios. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Por consecuencia de qué? Okay. Entonces son cosas que deben de ocurrir también
para que se cumpla la voluntad de Dios. Platíquenme algo allá, aparte de lo que vimos de una crisis económica, algo que usted haya vivido, que haya visto, no sé si quieren a nivel nacional, a nivel familiar, a nivel personal. Pues cuando muere un familiar, ¿no? Cuando muere un familiar, ¿cómo, Vicky? Es muy doloroso ver, pasar por tanto para la persona, por ejemplo, con mi hermana Lili o con mi hermano Javier, ¿no? Que pues está en el lecho de muerte. Pues sí es duro uno vivir, verlos cómo sufren, y pues no poderlos ayudar, a veces pues sí también te lleva a la desesperación. Pero pues solamente es el Señor el que nos sostiene a los que hemos creído en su nombre. Algunas personas que han perdido a lo mejor hasta sus hijos, les pierden la razón, ya no son las mismas, son zombies. Como muertos en vida, ¿no? Exacto. Entonces, pues de ese tipo también de crisis hay, ¿no? Una crisis de salud, o sea, pasando de enfermedad a todos los que están alrededor, que de alguna manera, pues Dios usa esos momentos para cumplir en su voluntad, para poder llegar a traer consuelo a las personas, para poder alcanzar a las personas y decir, aquí estoy. Sí, utiliza esa crisis para hacerse presente, para atraer a su pueblo. Ya me estoy adelantando un poco, pero pues ahí vamos, gracias. En Mateo 24 habla acerca de las profecías de los últimos tiempos. ¿Sí? Son cosas que tienen que ocurrir. Estamos en esta parte que Dios permite que pasen, el asunto de las guerras. A eso había mandado a los carros, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. En aquellos días habrá guerras y rumores de guerras. ¿Sí? Dios usa estas circunstancias, Dios usa las crisis, pero Él no está causándolas. Él nos causa las guerras y la muerte. ¿Qué piensa usted de eso? Es el mismo hombre, ¿Sí? el mismo pecado que hay. A donde nos orilla. El egoísmo, entre las naciones o entre pues, las mismas familias. Entonces, pues todos sus propios intereses nada más. Eso es lo que causa un conflicto, una guerra. ¿Sí? ¿Alguien por aquí? ¿Qué piensa, Caro? Porque está diciendo que todo esto Dios no lo quiere, no es de Él, no lo causó. Sí, es como decir que pues, esta enfermedad pues no es porque Dios me la causa, ¿no? Pero ¿y lo que le pasó a Job? Fue una concesión que le pidió Satanás, ¿sí? Eso fue Pero directo. entonces sí lo Por- permitió Dios. Lo permitió. Estamos hablando que Dios permite las cosas. No lo hace, Sí, Dios, cosas que Dios permite que pasen. pero no lo Sí, causa. porque dice, te dejo que toques su carne, Ya. Ok, por ahí. ¿Sí vi que cómo? pero no te voy a permitir que toques Su alma, que no lo mate, ¿no? Su vida, que no lo mate. Sí, Carol, ya, o sea, son cosas que Él permite, Martita. Es que el egoísmo del ser humano es el que hace las guerras. ¿De dónde vienen? No creer la razón de nosotros, no sé, de un corazón necio en donde yo quiero tener la razón. Hasta una discusión se trata de eso, de yo tengo que tener la razón. Sí. ¿No? Entonces, él no está causando eso. ¿Quién da el egoísmo? ¿Quién pone esas ideas en nuestra cabeza? Nos dejamos llevar por el enemigo, por lo que dice la vecina, por lo que dice alguien, y entonces ahí empezamos, ¿no? Sí, ¿y en qué manera se quiere Dios manifestar? ¿Para qué las permite? O sea, la pregunta es, Dios, ya entendimos, Dios las permite en la causa, ¿para qué? Porque tiene que llegar al caos para que tú te des cuenta que solamente buscando a Dios, estando con su cobertura. Cuando uno ya está bien conflictivo y se queda solo, ya no tiene amigos. Para que voltees a ver a Él. Para voltear a ver a Dios. Así es, para Sí. que tú veas que nada más Él. Dices, bueno, y en esta situación, ¿quién puede ayudarme? No. Vicky. Solo, y pues esas circunstancias o esos tiempos tan complicados, pues nos ayudan a crecer, a estar más, mejor, a soportar, a tener paciencia. Sí,
ser mejores hijos, Ajá. mejores instrumentos Más para Dios, obedientes. más obedientes. A poner esos frutos del Espíritu, ¿no? A trabajar, Ok. ¿no? En medio de la crisis. La fe a nuestro Dios, La ¿no? mansedumbre, la paciencia, tener paz en medio de las situaciones tan complicadas. Ok, bueno, sí, también. Adrián. Pues estas crisis a nivel mundial, pues podemos hablar de la pandemia que hubo, a nivel familiar, personal, pues muchas veces se nos olvida que llegamos a los pies de Cristo con mucha necesidad, aflicción, y Él nos restaura, Él permite que ya sea en una economía, en una crisis, en una enfermedad, venga la sanación. Pero ¿qué hacemos? Nos damos media vuelta, a lo mejor decimos cuando ya nos dicen que toca servir o ya estás listo para servirle al Señor, y es cuando dicen no gracias, ya el Señor ya me cumplió un regalo, me voy. Hasta aquí. ¿No? Sí. Pero entonces Dios permite ciertas circunstancias para volver a Él y a poder y reconocer la ayuda y la necesidad de Él siempre. A veces la pregunta sería, en un momento dado, para quienes no atienden, es decir, ¿qué estás esperando que te pase o a qué te estás esperando que te llegue para poder rendirte al Señor, ¿no? Pero aún así, a nosotros, por ejemplo, a los que sí estamos en el camino de la santidad, que asistimos, que escuchamos su palabra, procuramos ser obedientes, aunque de repente no se puede, nos sirve de algo también. Su voluntad de Él es que en medio de toda la tormenta que haya alrededor tuyo tengas paz en tu corazón. Sí, ¿cuántas veces que hay servidores muy fieles, muy constantes, y sucede una desgracia, una situación en su familia, alguna cuestión como dice Vicky, algún duelo o algún orden de trabajo, no lo sé, algo fuerte, ¿no? Y pues ¿qué te da por dejar, por abandonar el ministerio, ¿no? La vida de fe, no sé, cosas así? Pues Dios tiene siempre un plan. Vamos a avanzarle, porque si no, no acabamos. Dios usa las crisis como punto número 2, entonces punto número 1 es porque Él permite que pasen, pero también Dios usa las crisis para sus propósitos, para que sus propósitos se cumplan. Aún había muchos judíos ahí en Babilonia, ¿recuerdan? Que vinieron unos tantos, pero se quedaron muchos. ¿Por qué? Porque allá les gustaba la vida, allá habían hecho casas, negocios, allá estaban bien. Según ellos decían, los caballos negros y blancos salieron hacia el norte por ordenanza del Señor. Fueron primero los caballos negros y detrás de ellos los blancos, ¿no? Le siguieron. El norte, ¿a qué representa? Babilonia. Dios llevará a cabo su juicio a través de estos carruajes, ténganlo presente. Él permitirá que se instale un nuevo gobierno con Ciro, los medopersas. ¿Esto le suena a algo a futuro? ¿Sí? A un futuro cercano. Permitirá un nuevo gobierno. En este caso, ahí tenemos a Babilonia hacia el norte, ¿sí? Tenemos a Egipto, bueno, vamos a ver hacia el sur, y los persas están todavía arriba de Babilonia, al norte todavía, ¿sí? Entonces ahí Dios tiene un propósito. ¿Cuál cree usted que sea el propósito de Dios? Aquí en Zacarías, si muchos estaban allá, que regresen a su tierra. ¿Por qué? Porque iba a venir una guerra, ¿sí? Para eso salieron los caballos, y Él los quería proteger, y al mismo tiempo que regresen a su tierra. Muy bien, luego saldrán los caballos pintos hacia el sur, la tierra de Egipto, los otros enemigos del pueblo de Dios. Y se les recomienda que vayan de un lado a otro de la tierra. Era cierto que el remanente había sido liberado de Babilonia, ¿se acuerdan? Un remanente había regresado gracias al juicio de Dios en esa tierra por medio de Ciro, el rey de Persia. Pero estos se rebelaron, los babilonios se rebelaron nuevamente en el 5º año del reinado de Darío. Este dato no lo teníamos, se volvieron a rebelar, y pues bueno, esto aconteció, pues de Darío con su ejército poderoso pues devastó y despobló el país de Babilonia. Ahí es donde regresan. Egipto se rebeló contra Dios también, contra Darío, perdón, y fue reconquistado por Jerjes. ¿A usted le suena ese nombre de Jerjes?
No, ese es otro. Jerjes, no, ese se llamaba uno de los 300, ¿no? En la película de los 300, Jerjes. Era de los persas. Egipto se rebeló contra Darío y fue reconquistado por Jerjes. Y bueno, a los caballos rojos, si ustedes notaron, no se les envía a ningún lugar. Eso denota pues que no hubo mucho derramamiento de sangre, lo que dicen algunos eruditos. Dios usa las crisis para sus propósitos. Las palabras finales de esta visión las da Dios mismo o el ángel de Jehová, que podemos nosotros entender aquí, para indicar que los que fueron hacia el norte calmaron allá su ira. ¿Sí? ¿Hacia dónde fueron? Hacia Babilonia. ¿Y cómo es que calmaron allá su ira? Pues ahí fue lo que acabamos de ver, los despoblaron, ahí se apaciguó. Se tiene una declaración clara y precisa que el castigo de Dios se ha aplicado ya en Babilonia, ya fue, y ya hemos visto las visiones del capítulo 5, ¿se acuerdan de esta profecía? De hacia dónde iban a enviar, a dónde iba a acabar con la maldad, en dónde empezó y a dónde iba a acabar, en Babilonia. Que su ira reposará ya en los últimos días de la historia nacional de Israel. ¿Cuándo? A la gran Babilonia, a Babilonia, al futuro. Bien, hasta aquí una pregunta. Nada más como un dato, Babilonia tendrá que sufrir el castigo de Dios antes del reinado del Mesías con justicia y verdad. Sí, tiene que pasar primero eso. ¿Ninguna pregunta? Para terminar, Dios usa las crisis. Primero, son cosas que permite, y segundo, para cumplir sus propósitos. Podemos pasar cosas difíciles, amados hermanos, por un tiempo indeterminado, algunos menos, otros más, pero con el fin de llegar a donde Dios quiere que lleguemos. ¿Sí? Así es de que ahí, ¿le da esperanza a esto? ¿O qué dice? Ay, no, que no pase. Le da esperanza de saber que en medio de las crisis Dios las usa para llevarnos a donde el Señor quiere llevarnos. Si tiene una situación en casa, en familia, para ser padre, para forjar su carácter como esposo, como sacerdote del hogar. ¿Sí? Si Dios le está llamando para ser maestro, para ser pastor, para ser líder, Dios está forjando ese carácter. Dios quiere llevarnos todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Y que tiene que ver con todo lo que representamos, para poder llevarnos a donde Dios quiere que lleguemos. ¿A dónde es? Al camino de la santidad. Que sigamos en el camino de la santidad para llegar a Él. Hacia Él, atraernos hacia Él. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? En esta parte que dice que es para sus propósitos y demás, siempre tenemos que tener en nuestra mente cuando nos pasan las cosas que todo nos pasa para bien. ¿Ok? ¿Cómo dice la Escritura? Exacto, como dice la Escritura, dice que todo nos sirve. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, pues estamos viendo que pues esta situación de guerra y todo esto de los carros para emitir el juicio de Dios, pues era por una situación que era necesario castigar tanto a su pueblo, que ya vimos con Babilonia, pero también en este caso para castigar a los pueblos de alrededor y al mismo tiempo cumplir con su voluntad de hacer regresar a su nación, a su tierra. Bien, hasta ahí estamos bien con ese tema. ¿Dudas, preguntas? Pues ya vamos a avanzar. Pues vamos a ver en la segunda parte, del versículo 9 al versículo 15, los oficios de Jesús. ¿Usted sabe cuáles son esos oficios del Señor Jesús? Los regalos de los reyes. A ver, dígame cuáles son. Sacerdote, rey y profeta. Una estrellita para Martita. Muy bien. Muy bien, Martita. En la segunda mitad de ese capítulo, bueno, ya lo vimos, la profecía se cumplirá en esos tiempos. Él usará los eventos para comprobar lo que hará en los últimos tiempos para la segunda venida del Mesías. Concluye de un modo hermoso esta serie de visiones. Ahorita la vamos a ver con últimos pasajes, de 8 visiones por medio de un acto simbólico. Esa ceremonia no se llevó a cabo en la visión, sino que Zacarías la ejecutó simbólicamente. ¿Cuál es lo que vimos aquí? ¿Sí lo captó?
La coronación, ahí lo ven en su titulito de arriba de su Biblia, ¿no? La coronación de Josué. ¿Quién era Josué? A ver, por acá alguien que no ha participado, Memo, ¿quién era Josué? El sacerdote. Ok, el sumo sacerdote. Muy bien. ¿Y qué significa Josué, su nombre? Por acá ayuda. Yeshua, Jesús, Dios salva, Jehová salva. ¿No saben qué significa el nombre de Jesús? Dios salva, Jehová salva. Muy bien. En otras dice, Dios es mi salvación. Así es una traducción. Dios es mi salvación, significa Jesús. Cada vez que usted dice Jesús, entonces es Dios es mi salvación, ¿sí? ¿Será? La corona real no pertenecía a ningún sumo sacerdote ni descendiente de David, solo a la tribu de Judá y a la dinastía de David. Bueno, vemos ahí, son dos puntos, ¿por qué es simbólico? Son 5 puntos, ¿por qué es simbólico? 2, el varón cuyo nombre es el renuevo, indicando al Mesías, ¿sí? Pues simboliza a quién, al Mesías, este acto que está haciendo Zacarías con Josué. 3, en el versículo 3 indica que él construirá el templo del Señor, una obra que solo corresponde a Cristo en el futuro. Ahorita vamos a ver cuál es esa obra. Y 4, llevará la gloria, solo se cumple en Jesucristo. Y 5, revela que será sacerdote en su trono. Estos son 5 puntos que podemos ver por qué es simbólico. Pues en el versículo 10, para avanzar en los oficios de Jesús, Jehová mandó al profeta que se encontrara con 3 hombres. ¿Sí vieron allí? Que se encontrara con 3 hombres que habían llegado como enviados de Babilonia a casa de Josías, hijo de Sofonías, con un donativo de los que estaban todavía en Babilonia para la edificación del templo que se encontraba en construcción. Las ofrendas servirían para elaborar una corona para el sumo sacerdote Josué, la cual se haría con los mejores materiales, que eran oro y plata. Algunas versiones dicen coronas, ¿sí? En plural. Bien, entonces, bueno, aquí también la importancia de nosotros, si ven este pasaje, ¿de dónde venía este donativo? De los que venían, estos 3 hombres venían enviados de Babilonia y traían oro y plata para reconstruir el templo. ¿Se acuerdan que Dios iba a proveer los recursos? Sí, muy bien. Entonces, ¿qué es importante también? Que nosotros para la obra ofrendemos, para la obra del Señor, ¿sí? Para que el reino siga estableciendo, siga avanzando. Para sus sacerdotes, dice Vicky. Muy bien. Pues las ofrendas servirían para elaborar una corona o varias para el sumo sacerdote, la cual se haría con los mejores materiales. Lo repetí. Este es un mensaje real y profético que anuncia 2 verdades significativas. Una es confirmar el liderazgo del sumo sacerdote Josué para edificar un templo digno del Señor. ¿Se acuerdan? Esa era la tarea de Josué y de Zorobabel. Pero también, 2, anunciar al Mesías, denominado el retoño o renuevo, quien edificará el templo de Jehová. Este está interesante. ¿Cuál es ese templo? Los oficios de Jesús, podemos ver entonces aquí los nombres que llamó, los nombres que le dijo Dios a Zacarías que fuera a ver, tienen un significado. Heldai significa este mundo. Tobías, bondad de Dios. Jedaías, justicia de Dios. Josías, decepción o desesperación. ¿Sí? El reino de los hombres, perfección, la perfección del mundo, eso significa. Y Gem, gracia, que la gracia de Dios se cumplirá. Todo esto junto dice que en este mundo como está, se va a manifestar la bondad de Dios y su justicia, ¿sí? Aún en medio de la desesperación, pero también a través de su gracia se cumplirá la promesa. Ahí está esta interpretación que nos dejan algunos. Josué, el sumo sacerdote coronado y honrado, es una imagen representativa del Mesías, ¿sí? El renuevo, el sacerdote rey,
Y esta descripción del Redentor nos lleva a la culminación de la historia de Israel. Las palabras que dice Zacarías al ser coronado, aquí el varón, son las mismas que pronunció Pilato, fíjense, cuando lo tuvo enfrente. Aquí el varón, cuando lo presentó ahí, que suelten a Barrabás, ¿no? Decían. Fue ahí cuando lo presenta. Decían los fariseos, decían. El crecimiento del renuevo desde sus raíces señala su origen humilde en su tierra altiva. Bueno, vamos a analizar, ya tenemos poco tiempo, los oficios de Jesús. Bueno, él es el Mesías. Aquí nos deja ver que ese renuevo, ese retoño, es el Mesías. ¿Qué significa Mesías? ¿Promesa? Mesías, bueno, la profecía, la promesa de un Mesías. ¿Qué significa Mesías? Mesías, ¿en qué idioma está escrito? En el hebreo, Mesías. Y en griego, ¿cómo se dice? Allá por allá. Jesús, el Mesías, ¿cómo se dice? Jesucristo. Cristo viene ya siendo en el griego. Recuerden esto. Y Mesías o Cristo es o significa el ungido de Dios. El ungido de Dios. Bien. Bueno, el Mesías, después de que describen la persona y la naturaleza del Mesías, se indica su obra. Construirá el templo de Jehová. La promesa de la reconstrucción, aquí es un detalle hermoso, con la gloria de Jehová, es una promesa condicionada al cumplimiento de los requerimientos de Dios, que Dios ha hecho a través de sus profetas, bajo esta palabra: si escucháis atentamente la voz de Jehová. Si escuchas, parece como una condicionante, ¿no? Vamos a ver los oficios de Jesús. Vimos entonces, Él es el Mesías, como un Mesías, pero también como sumo sacerdote. Aquí Josué, hijo de Josadac, que significa Josadac, Dios es justo, está hablando de la obra del Mesías para expiar los pecados. Una vez más, está hablando de la obra del Mesías para expiar los pecados. ¿Quién me quiere o quién nos quiere explicar qué es expiar? ¿Qué es la expiación? ¿Algo que qué? Que se está acabando. Es quitar los pecados. ¿Quitar los pecados? ¿De qué manera? ¿Cómo? Quitar los pecados. Ok, ¿cómo lo hacían? Ahorita vamos para allá. Se supone que por eso hacían los sacrificios. Ok, por medio de los sacrificios se hacía la expiación para quitar, para borrar los pecados. Muy bien, ¿cómo lo hizo en su primera venida? Quitó nuestro pecado, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿En qué momento? Sí. ¿Cómo nos quita el pecado? Cuando recibimos en nuestro corazón. Pero cuando pedimos perdón con un corazón arrepentido, ¿Él perdona? Derramó su sangre, dijo: consumado es. Sí, es el sacrificio aceptado por nuestro Dios. Ahora somos libres por la obra de Jesús. Esta primera obra del Mesías causó que fuéramos llenos del Espíritu Santo, y aquí viene una obra maravillosa. Sí, algunos, bueno, ahí está la expiación, ¿sí? Que llegaban y cómo llegaban con sus animales, ¿sí? Sus holocaustos, y le ponían sus manos en la cabeza de una manera de transferir, como dices, transferir los pecados al animal. Y bueno, aquí en esta dice: en el momento de poner las manos, el pecador confesaba sus pecados. De esta forma, la culpa era transferida del pecador a la víctima, que era el animal. Inmediatamente después, el pecador mismo debía matar a la víctima. ¿Sabe qué sucedió ahí en la cruz? El pecador debía, dice, matar a la víctima. Al confesar nuestros pecados, Jesús carga con nuestra culpa, y somos tan responsables de su muerte como el soldado que le clavó. Somos igual de responsables. ¿Se acuerda usted la labor del sumo sacerdote que era?
que tenía que entrar al lugar santísimo, purificado. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Si era aceptado, y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es aceptado. Y entonces, ¿qué sucedió en ese día? ¿Qué sucedió en el templo? Cuando el Señor Jesús entregó su espíritu, se rasgó. ¿Qué significa eso? Que ya hay entrada libre hacia lugar santísimo. Hacia la presencia de Dios. Entonces Él es aquí como sumo sacerdote. Por medio de Él son perdonados nuestros pecados. Amén. Después de su bendita obra de redención en el Calvario, Él ha recibido una medida de gloria, como el verdadero Melquisedec, que se sentará en su trono y gobernará. Los oficios de Jesús como Rey, después de su bendita obra de redención, ahora está sentado en el trono del Padre, dice ahí en el Salmo 110.1 y en Hebreos 7.3. Vendrá con toda su majestad y se sentará en su propio trono a reinar. Será un día glorioso. ¿Quién es el Rey? Melquisedec. ¿Alguien nos quiere decir quién es Melquisedec? Era el que salió a recibir a Abraham después de la derrota. Sí. Y que recibió los diezmos de todo lo que Abraham ganó. Abraham le dio los diezmos Diezmo a de todo lo que habían agarrado como botín de la guerra a Melquisedec, que Melquisedec era el rey de Salem, ¿sí? Pero que también representaba a quién. Que era sumo, exacto, a Cristo, ¿no? Muy bien, ya Melquisedec, ahí podemos encontrar en Génesis, ¿sí? Del orden de Melquisedec, también habla en Hebreos, ¿sí? Ahora está sentado en el trono del Padre, vendrá con toda su majestad. Jesús como Rey, en el versículo 13 también hay una combinación de conceptos, ¿sí lo captaron? Que Él es sacerdote y Rey. Sí, vamos a avanzarle porque ya se nos lleva el tiempo. Está por un lado el concepto real, que es un Rey juez, y que se sienta en su trono para gobernar. Por otro lado, señala a un sacerdote que está cumpliendo con la función de intercesión y de proclamación. ¿Cuál es el evangelio o el evangelista de los cuatro que presenta a Jesús como Rey? Creo que es San Juan. ¿Recuerda usted? Mateo, ¿no? Dice Mateo. Bien. El retoño está uniendo las dos funciones. ¿Quién es el retoño? Jesús. Está uniendo del sacerdote y rey. Él mismo es rey y sacerdote. Una unidad perfecta. ¿Sabía usted que en los tiempos de Zacarías, a tiempo atrás, no había esa armonía? Un rey no podía ser sacerdote, no podía hacer las artes del sacerdote, ¿se acuerdan? Lo vimos con uno de los reyes que intentó ofrecer incienso y de allí perdió la vida. ¿Sí? Para construir el templo, con eso vamos a terminar. No se está hablando de un templo físico, sino espiritual. Aquí nos habla en el versículo 13, 14. No se está hablando de un templo físico, sino espiritual. Según muchos comentaristas, está haciendo referencia a la iglesia, fíjese, el templo del Espíritu Santo. Un templo edificado por Dios y compuesto por gente que está lejos. Dice al final que hará que vengan personas de lejos para construir el templo. O sea que el Mesías edificará un pueblo nuevo para Dios. ¿Quién es ese pueblo nuevo? Después Jesús, nosotros, ¿sí? No cabe duda que esta profecía se cumplió con el Señor Jesucristo, con su muerte y resurrección. Dice según primera de Pedro 2:1, somos piedras vivientes para un templo espiritual. El santuario del Señor es el cuerpo del Mesías. ¿Cuál es el templo del Espíritu? El cuerpo. Nuestro cuerpo. Podemos notar otra profecía cumplida en el misterio del Señor como rey y sacerdote, privilegio que ha compartido también con sus discípulos al hacer los reyes y sacerdotes para Dios. ¿Sí? Pues ha sido también para una bendición de Israel, la raíz y la causa de todos los sufrimientos de Israel, hermanos. Las calamidades que ha pasado ha sido el no reconocer acertadamente la misión y el ministerio del Mesías. No lo reconocen. Pero dice, por tanto, el reconocimiento de Cristo producirá bendiciones espirituales y prosperidad material. ¿Qué necesitan los judíos para salvarse?
creer que Jesús es el Cristo, arrepentirse de sus pecados, volverse. La venida de Cristo y su obra están aseguradas y son incondicionales, pero las bendiciones y su participación están condicionadas a la obediencia. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece aquí este segundo tema? Una persona que quiera aplicar, ¿qué le llama la atención? ¿Qué le deja saber que Jesús es el Mesías, su Rey, pero también sacerdote, el que se ha puesto por usted, por mí, en la cruz para salvación de pecados? ¿Qué le acontece? ¿Le dan ganas de continuar? O muchos sabemos esto y pasamos por encima, no nos importa, pasa desapercibido. ¿Y qué pasa con él? ¿Por qué tanta calamidad y por qué tanto sufrimiento a veces vivimos? Porque como el pueblo de Israel, Desobediencia. no le reconocemos como tal. ¿Sí? ¿Qué piensa usted, Adrián, con eso? Y nos vamos. Dios tiene un plan y vemos que sus promesas son fieles, se cumplen, y sus juicios también. Así que si el Señor dice que va a venir por segunda vez y que quiere que estemos velando y orando y cuidando nuestra salvación, mejor más vale pues estar al pendiente. Estar velando, ¿no? Velando, como dice. Entonces, como sacerdote, decimos: Señor, tú has perdonado mis pecados, tú diste tu vida por mí. Pero como rey tiene sus súbditos, ¿no? El rey ordena y su pueblo obedece. Ahí es, entonces, aquí con esto terminamos. ¿Cómo está haciendo Dios para usted? Si solo es sacerdote o sacerdote y rey. Y si es su rey, lo que Dios manda, usted lo obedece y yo lo obedezco. Vamos a quedarnos con eso esta noche y reflexionemos, compartamos en nuestro grupo familiar. Cierren sus ojos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, y también, Señor, que nos permites escudriñar, entender, aplicar, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder llevarla por obra, que cause en nuestras vidas, Señor, un efecto que transforme nuestra manera de pensar y de vivir, pero sobre todo, Señor, para cumplir tus propósitos, Padre. Gracias también por esas crisis que nos permites vivir. Gracias, Señor, porque ahora podemos entender que tienen un propósito, que tienes un propósito, Señor, y tú las usas para poder volvernos a ti, Padre. Gracias, Señor. Bendícenos también. Rogamos por las ofrendas y los diezmos que hoy serán levantados. Bendice, Señor, quienes ofrendan, bendice a quienes administran, y permite, Padre, que también si hay alguien que no tiene trabajo, que tú les proveas, Señor, y Padre, que el extendimiento de tu reino siga avanzando. En el nombre de Jesús oramos esta noche. Amén y amén.